Muy buenos días, muy buenas tardes. Este es su programa En Nombre de la Democracia y Eugenio Ferrán y Lilian Mateo. Hoy no vamos a hablar de nada que sea gotera, lluvia, charco, ni problema, de verdad que no. Hoy vamos a hablar de una condición que está presentando la sociedad dominicana muy especial y en parte nuestro invitado va a explicar realmente el porqué de algunas conductas de algunos ciudadanos y por qué hoy decimos, pero en la calle hay más locos que nunca. Así que de inmediato le doy lo que es la bienvenida a Eugenio Ferrán y paso a presentarle lo que es un resumen, Eugenio Ferrán, del perfil de nuestro querido invitado, Orlando, el doctor Orlando Gesualdo, quien es graduado en psicología de la universidad, de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene más de 30 años dando docencia en diferentes universidades del país, especialmente en UNIBE, en OIM, en INTED, en la UNAD, investigador en el área de la salud. Oyeron, investigador del área de la salud. Así que aquí no nos vamos a volver locos, pero vamos a hablar de las locuras del comportamiento conductual de muchos seres humanos. Y para otros, él es asesor de tesis nacional e internacional, especialista en educación superior, pertenece a lo que es la Asociación de Rectores de Universidades y es un gran conferencista y es un orgullo en materia de salud en nuestro país. A él, Eugenio Ferrán, les damos la bienvenida. Gracias, Lilian Mateo. Gracias, amigos televidentes, por recibirnos una vez más ahí en la tranquilidad de sus hogares. Y hay que decir también que nuestro invitado de hoy preside una clínica de salud mental llamada Resilio, que está en la calle Ignacio Espaillá de la capital dominicana. Y en esa clínica, entre las cosas que se pueden tratar ahí, están las adicciones, los trastornos de psiquiatría en general, trastornos psicológicos generales, esquizofrenia, depresión, estrés, ataques de pánico, crisis de ansiedad, trastornos psicópticos, trastornos somatomorfos, complicado el nombre, pero está bien, problemas sexuales, trastornos de conducta alimentaria y tiene una unidad psicogeriátrica. Señores, con nosotros en este programa para hablar de salud mental, el doctor Orlando Gesualdo con nosotros. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Ferrán y Lilian, por esta oportunidad de poder hablar de un tema que en salud es la cenicienta del país. Me decía hoy mismo, en la mañana, un señor, cuando yo le decía, mira, que llevaba su hija para un problema de salud mental, y me decía, y ninguna ARS me cubre. Digo yo, lamentablemente, no consideran que la salud mental es salud. Exacto. Cuando la salud mental es la salud humana, la otra yo diría que está más ligada a la parte biológica del individuo. Y yo le decía, mira, lo lamentablemente es que es difícil. Algunos seguro te pueden cubrir algo, darte algo. Después que tú pagas, te pueden dar alguna ayuda. Yeah. Pero realmente es la cenicienta de lo que es la salud en el país. Y es una de las situaciones más importantes por lo cual se mide el desarrollo de un país. El desarrollo de un país se mide por los niveles de salud emocional y mental que tienen sus habitantes. Entonces, y todo se controla en base a lo que es la salud mental. Y hoy tenemos muchas cosas de que hablar en términos generales de lo que es la salud mental. Y por ejemplo, no sé si iniciar con el tema del ruido. Aquí no se ha hablado, Lilian y Ferrán, del tema del ruido. Se habla mucho y es uno de los causantes, estresores y de causar problemas emocionales a la gente. Por ejemplo, cuando usted no duerme, o cuando duerme poco, o cuando su sueño es interrumpido por una situación de ruido, se está demostrado científicamente todos los cambios a nivel biológico y a nivel emocional que le produce el ruido. Ahora, ¿qué significa? En una ciudad, cuando uno viaja a un país, como estábamos hablando ahorita, desarrollado, tú te encuentras
que tú dices, ¿por qué me siento tan bien? Me siento bien porque no hay esa cantidad de ruido, esa cantidad de estímulo que afectan al individuo. Hasta los letreros se controlan cómo ponerlo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, y voy a decir cosas fuertes en estos términos. No Siéntase sé si aquí, libre de decir las de cosas decirlo. como usted las concibe. Por ejemplo, mira, Lidan, y esto que se tome a nivel también, no solamente de explicar, sino a nivel de denuncia. Por ejemplo, justamente al lado, óyeme esto, al lado de una clínica famosa, en la avenida Abraham Lincoln, Abel González, hay 2 complejos de apartamentos. El complejo residencial Piantini 1 y Piantini 2. Okay. En la esquina, más abajo, hay una famosa discoteca llamada Wall, que tiene 80 familias al garete. Sí. Y no hay forma de que ellos empiezan fines de semana y terminan los lunes y los martes, hasta las 3 y las 4 de la mañana. ¿Tú sabes lo que implican 80 familias? Calculándolo por 5 personas por familia, estamos hablando de 400 personas que están sufriendo un problema de ruido que no le deja dormir. Y esta gente han ido al departamento. Pero la pregunta es quién cobra el jodido peaje. Entonces, pero óyeme esto, ellos fueron, la asociación de ahí fueron a donde tiene que ver a la Procuraduría de Medio Ambiente para Asuntos de Ruido, que está cerca del malecón. Ya no funciona. Oye, ¿sabe lo que? La misma jueza que tiene que ver con eso dijo que ella tenía ese mismo problema. Yo me eché a reír cuando fueron eso. ¿Cómo? Que ella tenía ese mismo problema y no lo había solucionado. Y lo que hicieron fue decir de que vamos a mandar unos inspectores para que midan los decibeles de ruido, y de eso hacen 4 meses. Y todavía nada. Entonces, Y todavía nada. Y esas 80, escúcheme bien, Sí. 80 apartamentos con 400 personas, 2 bloques de edificios que no duermen los fines de semana, es poniéndole, cambiando los cristales, Doctor. hace un desorden. Mira, Entonces, yo ¿cómo quisiera puede haber decir, tranquilidad? eso es parte del sistema de corrupción que nosotros tenemos. Porque usted puede estar seguro que la gente de esa discoteca tiene una conexión con alguien del oficialato, con alguien del gobierno. Porque mire qué ocurre, la policía también incurre en violaciones de derechos. Mire lo que usted acaba de decir, ahí hay un ruido, un escándalo enorme que afecta a 400 personas. Eugenio, pero déjame decir esto, Ajá. La policía, por ejemplo, cosas que yo he visto, andan los muchachos que andan con las bocinas que le llaman kitipó, ¿verdad? En los carros. Pero hay un policía en todas partes que la puede ver que esté apagada y él la quiere incautar y la incauta apagada. Pero otro problema u otro factor que genera esa situación que acaba de señalar el doctor es, pero una persona se levanta irritada. Se levanta irritada, no duerme, tiene problemas. El que no duerme bien se levanta con todos los problemas. de hipertensión con la gente está hipertensa. Entonces yo decía, en estos días se llamó a la policía el destacamento de Naco. El destacamento de Naco no hace nada. La gente del destacamento de Naco, yo decía, pero ven acá, ¿y cómo es esto? Y ellos tienen toda su documentación de cómo fueron a la Procuraduría de Medio Ambiente, cómo han ido a todos los sitios y nadie le hace caso. Entonces yo le dije, al día que a mí me inviten a un programa, olvídense que yo lo voy a decir. Va a ser la denuncia. Yo lo voy a decir. Claro. Porque y no estamos hablando de Piantini. Estamos hablando de el área entre Naco, Piantini, Claro. todo eso. Esa zona de Naco y Piantini se ha convertido Pero, doctor, para muchos edificios en un infierno porque no Doctor, hay control. peor, doctor. Usted se pregunta, o la ciudadanía puede preguntarse, ¿quién autoriza la instalación de un espectáculo escandaloso en un lugar como eso? Sí. ¿Qué es responsable la autoridad que da permiso, que autoriza eso? Los Porque tiene que tener algún ayuntamientos, permiso los del ayuntamiento, ayuntamientos. de la DGI, de todo el que tiene que... Porque ellos tienen que pagar los impuestos. Y con la puerta abierta. Entonces lo grande es que eso de noche, como es una discoteca, van todos los barrios, de muchos barrios llenas, y esa avenida a las 12 de la mañana, eso es un desorden. No se pasa, no hay por dónde pasar. Un desorden. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que 80 apartamentos, 400 personas estén de una discoteca que está en la Gustavo Mejía Rical, entre la Lincoln y la Agustín Lara, llamada Wall, lo voy a decir claramente. Claro. Claramente, que no deja dormir a 80 familias por ahí.
con la puerta abierta con ruido. Lo último que yo he visto que han hecho familias, ¿tú sabes lo que han hecho de esos edificios que me lo enseñaron? Colchas de plástico acústica, para ponérsela a las ventanas para poder dormir. Y mucha gente cambiando los vidrios por antirruido. La cantidad de dinero que está gastando esa gente para poder dormir. Porque además inclusive gente mayores de cierta edad que quieren estar tranquilos en su casa y no pueden porque le han plantado este asunto. Y la gente de la Procuraduría de Medio Ambiente dice, le vamos a mandarle un inspector para que mida los decibeles. Y de eso hacen 4 meses y no ha llegado el inspector. Yo le prometo que voy a tratar de apersonarme a una hora adecuada en la noche para grabar ahí, el entorno. Sí, voy a investigar el nombre y quiénes son los dueños, a nombre de quién está registrada esa discoteca. Porque eso es imposible permitirlo. La gente, un desorden. Eso es uno de los temas de salud mental del país. Pero claro, porque... Del país. Si se habla de salud mental, hay que verlo, por ejemplo, el ruido. Ese primer tema quise abordarlo. El asunto del ruido, cómo se crea un estado de inquietud, de ansiedad, donde la gente no puede dormir, donde no puede descansar. Cuando usted viaja y usted va a cualquier país, usted siente tranquilo, porque no hay ese tipo de ambiente tan negativo que incide. No sé quién pertenece a eso, si es a medio ambiente, quién es que tiene que ver con él. Ahí tiene que ver la Procuraduría General, tiene que ver la policía que tiene que actuar porque es el órgano ejecutor, tiene que ver la Procuraduría de Medio Ambiente para acabar con el ruido. Pero aquí no se hace nada, la autoridad y la no policía, funciona. Por ejemplo, la policía se le llama y no hace nada. Dentro de las funciones o facultades. El destacamento de Naco es el principal responsable de eso. Es preservar el orden, el orden. Pero definitivamente vivimos entre el caos y el desorden. Y entre caos y desorden vemos mucho comportamiento de ciudadanos que uno dice, ¿y qué fue, doctor? Ahora la pregunta es, doctor, los enfermos mentales, el segundo tema. No, doctor, antes de entrar a ese mundo de los locos, la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de sociedad tenemos que ofrecer para mañana decir que tenemos una nueva generación que va a responder a lo que somos nosotros los de la tercera edad? Porque lo que vamos a heredar es no poder dormir como están, por ejemplo, en ese sector de Piantini. Para citar un ejemplo. Compra una casa o un apartamento supuestamente en una zona. La gente que tiene que ver con la asociación de constructores van a tener pérdida porque la gente va a perder, la gente no va a comprar en esos lugares y en un lugar costoso, Naco, Piantini. Doctor, lleno. Para entrar en el mundo de los locos, y no locos, sino problemas digamos, mentales que presentan algunos seres humanos, ¿es correcto que por amor una familia se quede, por ejemplo, con un paciente, con un hijo, con un primo, con una sobrina, dentro de la casa que sea diagnosticado, por ejemplo, de esquizofrenia? No, mira, hay una situación, en este país no hay un apoyo real a los enfermos mentales. Yo hablaba en estos días con una funcionaria del sector salud mental y le decía que, por ejemplo, en una familia que fue visitar la clínica y nosotros le estamos dando asistencia gratuita, son 4 en la familia y los 4 tienen problemas mentales, solamente el papá está bien y la mamá se murió y no tiene quien le dé su medicina. Y el infeliz tiene que ir donde nosotros y le damos asistencia. ¿Por qué? Porque no hay un organismo que les resuelva el problema. Por eso ustedes ven la cantidad de enfermos mentales que yo estoy cansado de denunciarlo en cada esquina del país. Y me han criticado de que yo he dicho que lo que tenemos es un manicomio abierto. Un centro psiquiátrico abierto en el país entero. Me lo han criticado, pero que es verdad. Usted sale aquí mismo en la calle, en cada esquina usted se encuentra un enfermo mental. ¿Por qué? Porque la familia no tiene los recursos, no tiene la facilidad para poder controlar. Y a veces la medicación, por ejemplo, una medicación psiquiátrica, para que usted tenga una idea, rodea entre los 25 y 30 mil pesos. Dígame usted, ¿cómo puede una persona un salario de clase, mínimo de 10,000? Una persona de clase A mantener a un paciente psiquiátrico donde tiene que gastar 25 o 30 mil pesos? Eso es imposible.
Entonces, ¿qué pasa? En los países que están en desarrollo, eso no es un problema. ¿Por qué? Porque el paciente lo llevan a un centro, se le da la asistencia, se le termina un tiempo de corta, mediana y larga estadía. Hay pacientes que son de corta estadía y se recuperan rápido, hay pacientes que necesitan mediana estadía y hay pacientes que van a requerir una estadía. Depende del grado de daño que tenga. Una estadía larga, y eso debe de haber. Entonces, por eso usted se encuentra pacientes que, mire, yo he entrevistado 3. Usted diría, ¿cómo así? Sí, me he acercado a alguno de esos pacientes y fíjate, me acerqué a un caso muy sui generis interesante, de uno de la Máximo Gómez. Voy a poner algunos casos. Muy harapiento, sucio, caminando, y dio por casualidad que es un profesional de la odontología graduado en la Universidad Autónoma y que trabajó en salud pública. Y ese señor está que así, debería de ser asistido por el Estado ministerio dominicano. Otro que voy caminando, me encuentro una doctora en medicina en Santo Domingo Norte, una joven de 30 y pico de años, con enfermedad mental, graduada en medicina, que tampoco tiene asistencia. Y así tú te encuentras una cantidad, y mucha de esa gente que están desambulando en la calle o han sido profesionales, han sido personas productivas. Y lo interesante, Lilian, de esto es lo siguiente: la tecnología en psicoterapia, la tecnología en salud mental, la medicación ha avanzado tanto hoy que todos esos pacientes con un determinado tratamiento pueden ser funcionales. No estoy diciendo que se van a curar definitiva, pero pueden ser funcionales. O sea, funcionales que hagan un cierto tipo de actividad, que no sean una carga para la familia, y pueden ser funcionales porque ya se han desarrollado medicamentos de depósito que no necesitan ni darle la medicina diariamente, sino con medicamentos de depósito. O sea, que si nosotros tomamos esos enfermos mentales y los tratamos, la mayoría, o por casi decir, casi su totalidad, podemos hacerlo funcional. Claro. Funcional. Doctor, pero no es solo en el Distrito Nacional. En el país entero. En cada provincia ya tú no encuentras una persona con problemas mentales, sino muchos. Más de 5. Claro. En cada barrio hay uno. Oh, sí. El periodista famoso que murió, Jimmy Sierra, escribió un libro que muy poca gente lo conoce. Él escribió un libro que se llamaba El fantasma de la casa de chocolate. Jimmy Sierra lo conocí, fue mi amigo, me obsequió ese libro y me lo autografió y lo guardo con muchos recuerdos. Ese libro, tú sabes de lo que trata, Lilian, de todos los enfermos mentales en la época de Trujillo, lo tenían por nombre. Ahí tú ven, se hicieron enfermos mentales famosos, Barajita, Chochueca. Barajita era una enferma mental que se vestía con mucha atuendo y con mucha prenda. Había otro que le decían Chochueca, había otro que se llamaba el doctor Anamú, y se hicieron famosos. Y él escribió un libro muy jocoso sobre esos personajes en la época de Trujillo. Pero en esa época se creó el hospital psiquiátrico, el 28, y allí fueron recluidos. Y habían cerca de 500, y por eso Antonio Saglur escribe su libro, 1500 locos de Antonio Saglur, donde narra toda la peripecia. Y por cierto, el libro es de lectura obligatoria en España para los estudiantes de psiquiatría. ¡Ay, qué lindo! Ese libro lo toman como algo interesante, de referente en España, el de Antonio Saglur, que yo tengo después, publicó su colección de libros. Doctor, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a, por ejemplo, a sugerirle a las autoridades donde hay terreno para que construyan un gran centro de asistencia a personas con problemas mentales. Y no solamente doctor, la capital. Sugiéralo, porque a lo mejor no saben, lo ideal sería, porque fíjate lo siguiente, los centros de salud mental son instituciones que no llevan tantas inversión y resolverían mucho. ¿Por qué? Porque no implica tanta complejidad. Por ejemplo, un centro de salud regional en cada provincia, pequeño, que pueda albergar los enfermos mentales de cada región, sería una solución muy importante. ¿Por qué? Porque esa unidad lo que tiene que tener una unidad de emergencia, donde se atiendan los problemas de emergencia, y una unidad
de enfermería y allí varias camas para poder tener los pacientes que están recluidos. Que son críticos. Son críticos y recoger. Entonces, ¿qué sí debería de hacerse? Tener el tipo 911, una unidad de salud mental que pueda recoger cada uno de estos pacientes y empezar a darle un tratamiento como debe de darse. Por ejemplo, yo le decía que esto es algo que yo llevo dentro de mí, ver tanta, porque mire, yo estuve visitando en muchos viajes que he hecho en algunos sitios, pero me voy a llamar la atención en Aruba, por ejemplo Aruba. Fui a Aruba y yo no vi un solo enfermo mental en la calle. ¿En serio? Y yo le pregunté al periodista, ven acá, yo pienso que ustedes me tienen a mí encerrado como en un sitio donde yo no veo nada. Y me dijo, no, si tú quieres te vamos a llevar a ver la isla entera. Aquí no hay un solo enfermo mental en la calle. Digo, ¿y por qué? Dice, porque nosotros atendemos ese problema. Óyeme, un país que no tiene agua, que el viento sopla en una sola dirección porque tiene un fenómeno climatológico llamado el dividivi, no tiene agua, el agua tienen que desalinarle del mar para tomarla, con sistema de la naturaleza. Es decir, cuando yo digo, nosotros somos millonarios, somos ricos, tenemos árboles, tenemos agua, tenemos todo, una economía bien, y tenemos este desorden, eso es increíble. Entonces yo cuando veía eso le decía, pero ven acá, yo no lo puedo creer. Me dice, ven a ver, camina para que tú veas. Y ellos mismos hicieron después un reportaje periodístico de esa entrevista de que ellos me hicieron. Lo publicaron en el periódico diciendo vamos a una eso. Pausa. Eugenio Ferrán, vamos a una pausa, pero antes de la pausa vamos a ver, En Nombre de la Democracia estuvo en el pabellón de voleibol del Estadio Olímpico esta semana, donde realmente celebraron una graduación de lo más bonita. Veamos. Es una importancia porque siempre nos quejamos de que los gobiernos hacen nada por la juventud y sobre todo por una juventud que ningún gobierno se ve como es la juventud que nos quiere trabajar, en los barrios. Cada vez que tenemos una graduación para nosotros nos llena de mucha satisfacción, porque tú sabes que la población que nosotros trabajamos no es una población regular, no es una población que tiene la voluntad de mantenerse estudiando, jóvenes que por diversos factores y situaciones que le han pasado han tenido que dejar de estudiar, no trabajan, y este tipo de programas requiere mayormente de mucho esfuerzo del equipo que lo ejecuta para mantener a los jóvenes y que los jóvenes no deserten. Cuando llegamos a este momento, a que podemos graduar de 14 provincias, de 54 centros, 3.258 jóvenes con una característica especial, como lo que tenemos en este programa, realmente para nosotros es mucha satisfacción. Que una política diseñada por el presidente de la República siendo candidato hoy es una realidad. Y nuestra opinión sobre esta graduación de estos jóvenes aquí en el programa Oportunidad 1424. Bueno, para mí es importante que estos CTC, que son los Centros Tecnológicos Comunitarios, que recogen más o menos a los niños y jóvenes que no tienen oportunidad dentro del ámbito de la escuela formal. Pues con este programa 1424 se está dando respuesta a estos jóvenes, que nosotros también desde INAVIR ya empezamos a darle el almuerzo todos los días para que tengan la oportunidad de recibir el plan de la enseñanza, de conocer las herramientas tecnológicas básicamente, y también nosotros contribuir con la formación de ellos, ya que elevamos el nivel cognitivo a través de una buena alimentación saludable y nutritiva. Me parece que estas acciones son importantes porque a muchos de esos jóvenes que están en los barrios, en las diferentes comunidades, y nos está integrando al plan de la enseñanza, y con esto pueden tener herramientas para poder desempeñarse en la vida. Una cobertura especial del programa En el Nombre de la Democracia. Después de ver este interesante video de una graduación al director del Instituto de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro, dando las explicaciones, nosotros continuamos aquí en su programa En Nombre de la Democracia, hablando con el doctor Orlando Gesualdo,
sobre estos temas de salud mental. Yo quisiera comenzar este segmento, doctor, abordando el tema de la violencia en general que hay en la República Dominicana, pero específicamente hablar de la violencia de armas de fuego. Por ejemplo, vemos guachimanes que portan una escopeta sin ningún tipo de evaluación, imagina uno, ¿no? Porque cualquiera se desespera y además de la explotación a la que son sometidos, matan a una gente fácilmente. ¿Qué evaluación tenemos del tipo de violencia que estamos viviendo? Fíjese, esa situación en cuanto a las armas de fuego es grave y más grave de lo que ustedes se imaginan. Por ejemplo, yo de una forma de prueba como investigador, como científico en medio de estudio de la conducta, hice una pequeña investigación de unas 100 personas que tenían armas de fuego. ¿Y sabe lo que encontré? Que el 38% tenía problemas de salud mental. Oye. El 38%. Y porta un arma de fuego. Y porta un arma. Y lo clasifiqué por tipo de arma, el que tenía escopeta, revólver, que yo. Que te imagino una persona con un trastorno mental, con un perfil paranoico, con una escopeta calibre 12, o con un revólver de 38, 38 de tantos un 9 milímetros. ¿Por qué? Porque para darle un arma de fuego, mucha de esa gente que sirven como guardianes, otros que la tienen a nivel personal, son personas que pueden tener patología. ¿Por qué se está dando tanto, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, la cantidad de muerte que hay, la cantidad de muerte? Ahí me decía que en el peaje vino uno y mató a otro. Todo esto, ¿cómo una gente así puede tener un arma de fuego, una persona con ciertos niveles altos de violencia y de descontrol emocional? Entonces, ¿qué pasa? No se está haciendo un proyecto bien hecho en cuanto a lo que otorgar una arma de fuego. Hay que hacerle una evaluación en salud mental bien clara y con ese informe saber cómo está esa persona para tú poder darle un arma. Pero yo debo interrumpirlo, doctor, porque lo que ocurre en esta sociedad, como estamos hablando, es que la autoridad no cumple con su función. Lo que pasa es que las instituciones que tienen determinada a emitir esos permisos de armas de fuego, existen verdaderas mafias que cobran una determinada cantidad de dinero y pasan todas las evaluaciones sin hacérselas a aquel que solicita un arma de fuego. Doctor. Fíjese, entonces, este problema de las armas de fuego es grave. Si eso se hiciera una revisión, todo el que tiene arma de fuego debe de pasar por una evaluación seria. Clínica, profesional. No y de empezar amigo. a quitarle eso y se hiciera una depuración importante y el país descenderían los niveles de violencia. ¿Cómo una persona puede tener de que matar a la familia, a los hijos, todo el mundo, porque tiene un revólver, una pistola? ¿Usted me entiende? Entonces, fíjese, si yo encontré 38% de 100, imagínense cuántas personas andan por ahí con armas de fuego, que si usted se le discute, en la calle le puede dar un tiro por cualquier semáforo, saca un arma y se incomodó y le da un tiro. Sí, pero hemos tenido casos recientes. Altamente productiva por una leve rayoncito en la calle, algo, porque no hay control. Por ejemplo, el asunto de la salud mental va tan amplio que, por ejemplo, en los países desarrollados, que aquí se puede hacer, todo el que maneja un autobús o un autobús de pasajeros o un camión que lleve combustible o cosas peligrosas, hay que hacerle una evaluación de salud mental periódicamente, por lo menos 2 veces al año. ¿Tú te imaginas una persona con un problema de salud mental manejando un camión de 10,000 galones de combustible, de gasolina? ¿Qué puede hacer esa persona? Sí. ¿Cuánta gente de nosotros, gracias a Dios, hemos tenido suerte? Bueno, la mayoría de muchos de los accidentes de guagua en la parte del este tienen que ver con gente que tienen problemas de salud mental y que utilizan estupefacientes, se lo han encontrado droga, consumo de droga, manejando. Mira lo que se encuentra hoy, que el 56% de los que manejan vehículos usan alcohol, tienen alcohol. Eso salió hoy en la noticia. Entonces, o sea, su adrenalina siempre está alterada. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que lleva un grupo de pasajeros, como hubo no hace mucho tiempo, turistas, es un descrédito que un tipo que está consumiendo droga, que consume droga, se choque, mueran turistas por no tener... ¿Pero qué ocurre, doctor? Si esa persona le hubiesen hecho una evaluación en salud mental y se da cuenta
de que hay ese problema, no lo pueden dejar manejar. Pero ¿qué vehículo. ocurrió con ese caso? Ocurrió que como ese chofer pertenecía a una importante asociación de Empresa o choferes asociación. de transporte, jamás se ha vuelto a hablar del Pero el caso, que ni se cogió- sabe el destino del chofer. ¿Ustedes creen que el que tomó en la Churchill, después que mató muchísimas personas, un camionero, al poco tiempo se subió por la acera en la Churchill, el Sí, mismo sí. camionero, es una persona que tiene problemas? Entonces, ¿qué debe de hacerse? La persona debe de implementarse. Usted cometió esa violación, quitarle la licencia, suspenderle que no maneje, no pueda Ahora manejar. yo le voy a hacer un... Espérate, Eugenio, porque uno se vuelve imberbe, para no decir otra cosa. Pero ¿a quién corresponde en este país hacer campañas educativas tendente a mantener un equilibrio mental sano? ¿A quién corresponde Le eso? corresponde a Salud Pública, la Unidad de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud le corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Mire, si nosotros pusiéramos control en todo lo que manejan vehículos pesados y transporte masivo, salud mental, si evaluáramos la gente que tienen armas de fuego, si trabajáramos con todos esos enfermos mentales que están Doctor, en la parece calle. ahí lo que nos acaba de ocurrir, el pánico que tenemos de cruzar por esos Ajá, túneles. sí, sí. Ajá. ¿Qué deben de hacer las autoridades? Porque aquí como que vivimos que nadie sabe nada, doctor. Sí, fíjate, el asunto ya, por suerte, el ministerio, el CODIA, determinó que los túneles eran seguros, que no había ningún problema, solamente había problema en ese de la 27. Yo lo que pienso ahora que hay que volver a crearle a la gente la confiabilidad de que esos túneles y Ni esos... que me paguen, me meto yo en un túnel. No, ya son confiables, porque el CODIA lo dijo y el CODIA tiene especialistas. Pero que deja el pánico, Porque- deja tu pánico. Sí, hay que también mantener una campaña positiva que la gente le diga, no, mira, todo es seguro, todo está tranquilo y la gente puede utilizarlo, porque eso es muy importante. Doctor, yo quiero también. hacer una pregunta para puntualizar algo, porque yo le escuché a usted ahora hablar mucho de los conductores de autobús, los conductores que manejan cargas Peligrosas. combustible, cargas peligrosas. Pero no es solo eso. ¿Cómo usted evalúa el caos que se vive esta ciudad en el tránsito con una gente normal que no es manejando vehículos? No. ¿Cuántas- ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a tener Sí, como población claro. viviendo todos los días un infierno? El Porque caos hay del una- tránsito. ¿A dónde una- vamos a estallar? Una irritabilidad que se forma la gente. Exacto, La gente doctor. está irritado cuando ve que no puede que transitar y cuando ponen un determinado DGC de los Amén. tráficos que se Amén. pega de un lado Sí, sí, y del sí. otro lado no deja pasar. Sí, Cuando el pero- otro lado lo dejan pasar, le dicen en ciento insultos, se lo dicen. Yo Todas las sufrí. bendiciones del Porque el mundo. policía coge, por ejemplo, en la esquina Gustavo Mejía Rical con Tiradentes. Ahí bueno, uno se para y le da paso media hora a un grupo, Ajá. pero al otro lo detiene. ¿Por qué pasa eso? Uf. Porque no hay un sistema organizado de inteligente que pueda controlar el tránsito. Realmente hay un desorden en ese sentido también. Y todo eso crea un clima de irritabilidad cuando la gente tiene que tener un tapón. Pero tanto tiempo. esa gente también puede tener un desequilibrio mental, porque a quién se le Exactamente. ocurre que entre dos vías él puede detener una por media hora. Sí, la detiene por mucho tiempo y tú ves y la gente irritado, incómodo. Entonces, todo eso crea un estado de no salud mental en la gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el medio ambiente es algo importante para la salud mental. El tener un tráfico que fluya, no tener ruido en las calles, los letreros también. Hay zonas que tú la ves que tienen una cantidad de letreros puestas de una forma que sobresalen, que no están en los países desarrollados, tienen que estar pegados de una forma Sí, no, pero horizontal. aquí, el Entonces, desorden de la campaña que tenemos. ¿usted me entiende? Entonces, todo esto conlleva a que exista una insalubridad acerca de lo que es la salud mental. Entonces, es muy importante. Yo estaba pensando, decía, bueno, debería dentro del Ministerio de Educación, de Salud Pública, en vez de tener un departamento, crear un ministerio, o poder decir, un viceministerio de salud mental, Ya. donde englobe todas esas cosas. Por ejemplo, yo le decía, mira,
A mí me preocupa tanto el término de todos esos enfermos en la calle, que yo me atrevería, yo te lo he dicho, Lilian, a hacerle gratuitamente, resolverle ese problema, gratuitamente, sin cobrarle un centavo. Nada más solamente hay que tener disposición estatal. Crear una unidad de emergencia de salud mental con un equipo y buscar lugares de acogida donde, y usted va a ver que no va a quedar un solo enfermo mental en la calle y van a ser atendidos. Doctor, pero usted Pero no lo que tiene falta una es- mano amiga que le haga entender ¿Qué a no las quieren hacer autoridades entender? de que usted está dispuesto a aportar. Yo lo he dicho muchas veces y nadie le hace caso a nada. Y simplemente... y A lo si mejor tú- le dicen loco a usted, no, y doctor. si tú dijeras que no te llaman para criticarte, para decirte de que no hable así, no diga tal cosa. ¿Cómo? Sí, a mí me dicen no digan tal cosa, que eso te hace daño a tu profesión. Ay, Dios Oye, me mío. digo, ¿qué daño me va a hacer decir que Que yo puedo, que yo puedo hacer algo por mi eso, país? Y no solamente yo, aquí hay muchísima gente capacitada que puede resolver ese problema, como yo hay muchísima gente, no yo, muchísimos Mira, yo profesionales. tengo Mira, que decir esto, este testimonio. Mira, el No, país no, tiene no, 55 cuando mil yo llamé al psicólogos. doctor para contactarlo para este programa, él muy apacible, muy tranquilo, y él me decía, pero ahí se puede decir las cosas como yo digo, siéntase libre de decir lo que usted quiera contra quien usted quiera. Entonces, ¿qué sucede? Dios mío. Dime tú, Lilian, si no es factible una unidad de salud mental que salga a recoger los enfermos y llevarlo a un lugar, darle un tratamiento y eso es algo imposible de realizar, o eso Claro es algo que que hay que no. hacer No, un no. estudio demasiado Voluntad, complicado. voluntad, Eso es voluntad y deseo. voluntad. Y mire, por ejemplo, el tema del alcoholismo, otro tema importante en salud mental. No, pero todos Este es estos el país jóvenes que más están se bebe. bebiendo vodka, Óigame lo tequila, siguiente. doctor, No, aquí hay, con Viagra. Aquí hay discotecas y sitios que hacen concursos de alcohol y se han muerto jóvenes. Sí, claro. Le han ¿Y dado que un quién paro bebe cardíaco. más? Sí, ¿Y le quién han bebe dado- más? Le han dado un paro cardíaco ahí por una ingesta de alcohol. Eso deberían de estar presos donde sucedió eso. Exacto. Esa institución o ese bar donde hace ese Y tipo que de no hay concursos régimen de consecuencia, debería doctor, aquí. del gobierno cerrarlo y meterlo preso, donde un muchacho muere por ingesta de alcohol por un concurso que han hecho. Entonces, ¿qué pasa? No hay Dios. régimen de consecuencia, la cierran por 2 días y después al otro día está abierta. Ay, Y las está mafias las bien. abren. Al otro abierto. Entonces, por ejemplo, el alcohol. Si se pone a cuantificar, haciendo un ejercicio matemático, de la cantidad de dinero que invierte los seguros de vehículos y los seguros de accidente, si ellos se ponen a cuantificar, les sale más barato ayudar a la gente con Es que- problemas de alcoholismo que solucionar pagar todo esto. ¿Por qué? Porque si se controla, por ejemplo, el alcoholismo ya hoy tiene múltiples soluciones sin problema, ya hay una cantidad de tratamiento que resuelve ese problema del pero alcoholismo. debíamos de proponernos como país simplemente facilitar ese tratamiento en términos públicos, en el Ministerio Exactamente, de por Salud ejemplo, Pública. mira, ahora mismo, por ejemplo, hay medicamentos diseñados exclusivamente para el control del alcohol, diseñados, existen Sí. tratamientos, inclusive aquí no han llegado porque muchos medicamentos psiquiátricos al país no llegan muy poco, pero no sé qué pasa, que lo prohíben, qué mafia que hay, porque todo es una mafia. Yo quisiera, doctor, hacerle esta precisión, a ver qué opinión usted solo le merece esto. Recientemente, hace 2 semanas, Licey y Águila realizaron la serie de los Titanes en el estadio Citi Field de la ciudad de Nueva York. Ajá. En el fin de semana, de los 3 días, viernes, sábado y domingo, hubo un total de entrada como de 90,000 personas, la mayoría, por supuesto, dominicanos que iban a ver su equipo de aquí. Pero la noticia sorprendente es que los administradores de ese estadio dijeron que por primera vez en ese estadio se acabó el alcohol fuerte. ¿En serio? ¿Serio? ¿Qué opinión le Oh, merece los eso? dominicanos ¿Serio? que bebemos Se acabó el demasiado. alcohol. 90,000 personas entraron ese fin de semana, viernes, sábado y domingo al Citi Field. Y por primera vez, los dueños de los medios, los administradores dijeron
que por primera vez se acabó el alcohol. Viene con la conducta del alcohol. Eso mismo pasó aquí. Fíjate que con el COVID llegó un momento que se estaban muriendo, cuantificaron, más personas por alcohol adulterado que por COVID. Ay, Pasó la tasa de mortalidad de alcohol, superó a la del COVID-19 en un momento. ¿Por qué? Porque la gente empezó en ese estado de... Tú ibas a los supermercados y tú encontrabas que la gente llevaba 2 fundas de alcohol para... Una funda de pan y 2 de alcohol. Y 2 de alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Hay un descontrol en eso. Hay que controlar a menores que se le venden. Hay que controlar las horas. Hay que controlar si usted está manejando y tiene alcohol y lo agarra un policía, va preso y tiene problemas. Doctor, y ahora nos están controlando a nosotros. Vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos con la última reflexión de este programa. Pues es. Interesante conversar, hablar de manera llana con el doctor Orlando Gesualdo, y a él le preguntamos, en virtud de tantas personas con problemas mentales, ¿qué tantos profesionales tenemos para lo que sería la solución que usted acaba de plantear? Sí se puede crear una unidad de asistencia mental para reducir todos esos casos, pero ¿qué tantos profesionales tiene la República Dominicana para ofrecer esa asistencia? Por ejemplo, fíjate lo siguiente, el país tiene registrado en la base de datos en el área de la psicología 55,000 psicólogos. 55,000. Es una buena cantidad. Y por ejemplo, salud pública tiene, educación tiene alrededor de más de 25,000 escuelas. O sea que 25 o 20,000 escuelas por ahí. O sea que la mitad de esos psicólogos solamente educación lo puede absorber. Oye, pero ¿por qué en las escuelas hay tanto problema de bullying, violencia, problemas? Porque no hay unidades psicológicas adecuadas que estén funcionando adecuadamente. Si cada escuela tuviera, no un psicólogo para 500 estudiantes, porque dime tú, un psicólogo para 500 estudiantes, ¿cómo va a resolver el problema? Uno solo. Necesita tener un equipo de psicología instalado en la escuela según el número de estudiantes. ¿Para qué? Para que allí se le den asistencia psicológica tanto a ellos como a la familia, porque a veces las familias la necesitan, y la escuela sirva como un ente de apoyo en asuntos de salud mental a la familia y al estudiante. ¿Qué sucede? Eso no se ha hecho. Entonces, ahí hay 55,000 psicólogos que necesitan empleo, que pudieran estar ayudando a resolver el problema de nuestro país en términos de salud mental. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría tiene muchos psiquiatras también preparados, y cada día están las residencias aumentando más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no es falta de profesionales. Tenemos profesionales capacitados, disponibles. Es un asunto de presupuesto, de inversión, de darle importancia a la temática. Pero, que doctor, tenemos. A juzgar por la conducta que exhibe el dominicano en sentido general en todas las actividades de la vida, ¿esos psicólogos la mayoría están desempleados? Sí, y te voy a decir, están desempleados, y muchos. ¿Sabes que yo me encontré en estos días con un dato muy interesante? Que un número importante de psicólogos trabajan en los organismos castrenses, en la policía y la Fuerza Armada, pero haciendo otra cosa. Haciendo otra cosa como secretaria. Y yo hablaba con alguien y me decía, tú sabes que nosotros tenemos un grupo muy importante. ¿Cómo? Si somos, qué sé yo, cuántos mil, 2,000 o 3,000. Digo, ajá. ¿Y dónde ustedes están? Dice, estamos trabajando, pero en otra cosa que no nos están asignando lo que nosotros estudiamos. O sea, realmente. que trabajan en esas instituciones, pero no, no están en su área. No están en su área. Que muchas las necesitan, sí, entre guardas, policía y todo, necesitan orientación psicológica. Para ayudar a la familia de los mismos militares, claro, y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un asunto, tenemos el personal, tenemos dónde colocarlo. Es un asunto de
de Estado. Disponibilidad. Decisión. Por eso tuve en educación todos estos problemas que hay, que con los muchachos, con la violencia, el bullying, todo eso que está pasando en la escuela, cuando debería de haber una unidad de salud mental en cada escuela para ayudar, y eso sí se resolvería el problema. Miren, usted que vino de Estados Unidos y que sabe que vivió en Estados Unidos, ¿cuántos escalones lleva un muchacho que tiene un problema de salud mental en la escuela? Lo ven orientadores, psicólogos, psiquiatras, un equipo total. El gobierno invierte en ese tipo de situación. Y este panorama bien difícil que tenemos en República Dominicana en términos de salud mental. El que me dice que no hable, yo seguiré hablando, diciendo cosas hasta que un día alguien escuche. Venga aquí en nombre de la democracia, que aquí sí se permite. Y alguien pueda atender este problema. Doctor, este programa siempre va a estar no solo a disposición de usted, sino de todos los ciudadanos dominicanos. Gracias por haber venido a orientar a tantas madres que están muy preocupadas porque no saben qué hacer, ni a dónde acudir, dónde llevar a su hijo para mejorarle su condición mental. Así que diga dónde pueden, por favor, doctor, contactarlo para tantas madres que diga todas sus generales ahí. Sí, mira, nosotros tenemos una clínica privada que se llama Resilio Medicina Conductual. Allí nosotros tratamos todos los problemas de salud mental en adultos, en jóvenes y en adolescentes. Tenemos un equipo donde trabajan psiquiatras, psicólogos, terapeutas en adicciones, tenemos un equipo con anestesiólogos, médicos internistas y tratamos el problema de la salud mental a nivel privado. Pero, como le digo, Resilio Medicina Conductual en la Pedro Ignacio Espaillá 151. Ojalá, ¿verdad?, esto no sea solamente del sector privado que nos encargamos de esto, sino que el sector nacional pueda llegarle a todo, en cada rincón, en cada pueblo, puedan tener acceso a la salud mental, y no solamente las personas que pueden costear ese servicio, sino también el que no lo puede pagar, tenga acceso a él. Señores, gracias por haber estado nuevamente en este programa En Nombre de la Democracia. Gracias al doctor Orlando Gesualdo, y pasen ustedes feliz fin de semana.